Te saludo y te agradezco que estés aquí presente. Tomo en cuenta tus consideraciones y yo vivo enamorado de este Dios providente. Alguien me ha hecho favor de prestarme este equipo que ahora permite que la grabación mejore un poco más, pues mi garganta no es grave, pero ahí voy. Gracias a Dios, poco a poco mejorando. Sí me cuido, por supuesto. Y estas clases pues no significan un esfuerzo tan grande, no estaré hablando por horas enteras. Y ya hemos terminado el libro del Génesis con sus 50 capítulos. Algunos no lo hemos leído porque repite y hemos destacado lo más prioritario e importante. En general casi todo Génesis. Puedes decir con toda claridad que hemos leído todo Génesis. Y vamos a comenzar el libro del Éxodo. Esto comenzó con un mes de la Biblia, septiembre, con la motivación tuya y de distintos y las sugerencias que van haciendo que escucho atentamente porque este es un servicio a la palabra de Dios, un servicio a la evangelización. Encantado, aquí estoy para servir con mucho gusto. Vamos a comenzar ahora el libro del Éxodo en este mes de octubre que todavía no terminamos y vamos a continuar con él hasta terminar. Hoy solamente vamos a leer y a precisar y a reflexionar con el capítulo 1 de manera muy puntual. Vamos a orar. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos concedan la gracia de vernos por el Espíritu Divino motivados para entender y comprometer que nuestra vida se empape más de la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado a los escritores sagrados para revelarnos este misterio del amor infinito que este Padre eterno nos tiene en su Hijo Jesucristo y que es derramado por el Espíritu Santo. Que abramos nuestro corazón de tal manera que nos empapemos por dentro y por fuera y custodiemos la palabra de Dios. Que este libro del Éxodo nos enseñe a vernos libres de todo aquello que nos impide la cercanía de Dios. Amén. Amén. Nuevamente, sí, te insisto, sería bueno que tengas tu libreta, tu bolígrafo, sobre todo tu Biblia. Estamos en el Éxodo, capítulo 1. Anota lo que necesitas preguntar o precisar. Gracias por tus comentarios que me haces. Y también, pues, quien guste continuar en estas clases, adelante. Quien quiera suscribirse, que es protocolo de la plataforma, tiene que tener correo de Gmail. Gracias. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro,
de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa: cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátenlo, si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo, ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes de que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se hacía fuerte, y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo, a todo niño recién nacido, arrójenlo al río, pero a las niñas déjenlas con vida. Palabra de Dios. El miedo es el peor enemigo de todos los seres humanos. El miedo frena, paraliza, friquea, pasma. El miedo impide que haya un desarrollo armónico de la persona y de las sociedades. Tras la muerte de la descendencia de Israel, sus 12 hijos, en Egipto vino una época donde reina un faraón distinto que subraya el texto de hoy, no había conocido a José. Este faraón se siente preocupado por el número de judíos que cada vez crecen más. Además, recuerden que estaba en la región de Gosén, una de las mejores regiones de Egipto, y comienza a aplicar medidas para controlar ese crecimiento. Y va a ir en aumento cada una de ellas. Tal vez es importante que señalemos algunas de estas. Dice en el versículo 11, impusieron capataces para oprimir con duros trabajos. Edificaron 2 ciudades, Pitón y Ramsés. Insiste el versículo 12, cuanto más los oprimían, más crecían. Así que el faraón toma otra decisión y fueron esclavizados brutalmente. Y les someten a servidumbre. Ahora vienen trabajos de barro, de ladrillos y del campo y toda clase de servidumbre, esclavizados. Continúa esta dureza del corazón del faraón y las medidas que toma para controlar el crecimiento. Le encarga a las 2 comadronas que maten a los niños. Ellas son temerosas de Dios e inteligentes. Argumentan que las mujeres son más fuertes y cuando ellas llegan ya dieron a luz e incluso Dios las bendijo a ellas haciéndolas fecundas. Finalmente dice el versículo 22, el faraón ordenó a todo su pueblo, a todo niño recién nacido, arrójenlo al río, pero a las niñas déjenlas con vida. Esto siempre ha acontecido de manera muy cultural en todas las naciones que tratan de ver cómo controlar el crecimiento demográfico. Siempre han empleado distintos métodos. En los últimos años se ha popularizado el tema del aborto. Luego, la ideología de género
que favorece la unión de parejas que por sí mismas, como son del mismo sexo, no pueden engendrar hijos y así creen solucionar la situación de la adopción. También está esta nueva mentalidad de aplazar el compromiso del matrimonio entre los jóvenes y en los últimos años, con menos riesgos para las mujeres, los 37, 38, 39, quisieran tener hijos. Primero, no quieren tener hijos y después quieren tener hijos, cueste lo que cueste. Y ahí tenemos una gran incongruencia social. Por un lado, la no fecundidad, el aborto. Por el otro lado, engendrar hijos incluso por métodos invasivos, algunos métodos in vitro o dentro del mismo cuerpo para lograr esa fecundidad hasta donde es posible. No siempre se logran estos procesos de gestación en una fecundación que no es de modo natural por la cópula, por la unión del hombre y la mujer. No vamos a hablar aquí de que los hijos deben de ser concebidos en un ambiente de amor. No vamos a hablar aquí en este momento de todas las categorías éticas respecto al aborto provocado, aconsejado, promovido, patrocinado. No vamos a hablar de ese aplazamiento de tener los hijos por parte de los jóvenes que después ya no son tan jóvenes como quisiéramos. Vamos a hablar de las soluciones humanas frente al miedo de un crecimiento demográfico. Nuestra sociedad tiene 3 grandes riesgos con un crecimiento demográfico muy grande: China, los musulmanes y los migrantes. Se habla de una especie de musulmanización del mundo, donde ellos sí quieren todos los hijos que pueden tener, mientras el resto de las poblaciones quieren 1 o 2 hijos y ya hay quienes hablan de ninguno. Porque a la vuelta de la vida, cuando se generan los derechos, estos musulmanes nacidos en las naciones son votantes, España, Francia, y entonces ellos pueden decidir que va en contra de su fe, porque son mayoría, es la mayoría. China, en sus innovaciones de todo tipo, como por ejemplo los barcos empresa, donde en el viaje donde vienen al país donde van a dejar las mercaderías, las vienen produciendo y en el barco no se pagan impuestos de otro tipo, no se generan gastos de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Solo se pagan los gastos de importación y exportación. Y lo mismo hacen con los productos que ahora van a vender a los propios chinos. Es doble, o sea, por un lado tienen y por el otro lado también. Además de que es cierto, los países de Sudamérica han hecho una fuerte denuncia de cómo los barcos pesqueros de los chinos han invadido zonas restringidas por los países cuya propiedad territorial en tono marítimo les pertenece a ellos también. Y los migrantes. Por mucho tiempo los migrantes para distintos países se iba solo el hombre o sola la mujer, después un tanto en pareja y ahora van con niños y ni siquiera podemos dudar que durante ese largo trayecto para llegar hasta el país que pareciera ser su meta o su destino, hay embarazos y también hay nacimientos. ¿Por qué el miedo al número poblacional? Aquí hay 3 cosas que son importantes que veamos.
ni todos los hijos irresponsablemente, ni negación cerrada y absoluta a la vida. Los hijos que pueden ser educados, mantenidos, amados, queridos y formados para ti, para mí, como católicos, según la ley de Dios y el acompañamiento y el seguimiento de la iglesia, que la iglesia somos todos, no olvidemos por favor eso. Lo segundo, hay fenómenos que no habíamos notado tanto, como el autismo, el Asperger y otros, porque no era tanta la población. Al aumentar la población, aumenta el número de situaciones como autismo, como Asperger, como muchos otros, que podríamos hacer una larga lista. Y a los genetistas, a los biólogos, les preocupa todo esto porque se puede ir generando algunas situaciones que no alcanzamos a comprender en sus peligros, como patologías sociales. Sin exagerar, hay cuestiones como el autismo que si les hacemos los estudios neurológicos más completos y más increíbles, en su cerebro no encontramos ningún problema. Yo me pregunto seriamente si no son estas nuevas inteligencias que Dios está proveyendo al mundo porque no se adaptan a nuestras locuras, a nuestras situaciones, a lo que estamos viviendo, porque hay un colapso muy especial en nuestra civilización ante este cambio de época. Y lo tercero, los procesos de renovación social requieren un porcentaje. Si de 4 personas, un hijo y una hija engendran solo uno, vamos a ir viendo una reducción de la población. Esto es en la mentalidad de quienes se creen formados, educados, ordenados. Y en la mentalidad de los que tienen una cierta permisividad o un ejercicio de la libertad no adecuado, hijos por todos lados, ¿no? El gran problema de la población realmente no es el número de niños. El gran problema son los padres irresponsables. Y digo padres refiriéndome al sexo masculino, porque rara es la mujer que abandona a su hijo, muy rara. Pero sí hay casos en que la madre también es una irresponsable y los abandona. Así que los faraones del mundo de hoy recurren al aborto, a la ideología de género y a muchos otros sistemas para contristar al mundo, y otros están tomando las decisiones que nos tocan a nosotros responsablemente. Y digo nos tocan a nosotros porque yo como sacerdote siento la feliz obligación de ayudar a formar la recta conciencia y a fortalecer la voluntad de las personas. Si queremos que este mundo cambie, no se trata de menos hijos, se trata de hijos con calidad, no con cantidad. De otro modo, los faraones del mundo son los que deciden quién vive, quién no vive. Muchas gracias.